¿Cómo están, gente? Bienvenidos a la parte número 4 de Insectos Solitarios en París, traído gracias a Tsurutuneado. Como saben, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video, y no sé por qué me trabé tanto en esta introducción, pero vayamos con el fanfic. Capítulo 11. En sus brazos resumen. Mientras busca a Marinette, Chloe recuerda la complicada historia entre ellas. Notas. Punto de vista de Chloe Bourgeois. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo: la vida puede ser muy irónica a veces, demasiado para el gusto de algunas personas. Entre esas personas está la princesa de París, la hija del alcalde, Chloe Bourgeois. Y vaya, el destino se había divertido mucho con su situación actual. Era una chica egocéntrica, siempre quiso ser el centro de atención, que el mundo girara a su alrededor, y ahora lo era, literalmente hablando. Era una de las pocas supervivientes de una desaparición masiva de seres humanos, no había nadie más en París ni en todo el mundo. Ella era el centro de la acción, y esa acción era correr por calles inundadas, rezando para que un perro pudiera seguir un rastro en medio de una tormenta. Y la guinda del pastel, la persona que tanto buscaba, suplicándole que estuviera bien, no era otra que Marinette Dupain-Chen. La misma chica que siempre se oponía a ella cuando podía, la misma chica a la que Chloe le hacía la vida imposible, la misma chica que tenía todo lo que quería, era ahora lo único que ocupaba la mente de la rubia. Va a estar bien, es lista y fuerte, un estúpido secuestrador al final del mundo no podrá llevársela, Chloe repitió en su carrera, intentando convencerse de que no había motivo para preocuparse ni para entrar en pánico. A diferencia de la chica de cabello negro, la imaginación de la heredera no era tan propensa a volar sin control, no se desviaba tanto, ni se dirigía a situaciones de tamaño excesivo. El problema radicaba en que, desafortunadamente, la situación ya estaba preocupándose por sí sola. Alguien o algo entró en su habitación y secuestró a la chica, era un hecho aterrador. Así que el rubio agradecía la energía que Louis ponía en la tarea. A diferencia de hace unos días, el animal parecía comprender mejor la gravedad de la situación y, de la misma manera, parecía más eficiente buscar un rastro. ¿Es porque ha estado con otros perros tanto tiempo? ¿Por fin aprendiste a usar esa nariz tuya?, pensó Chloe mientras salía corriendo tras él. Parecía que tenía un rastro, algo milagroso con tanta humedad en el aire y el viento caótico. Incluso con todo contra ella, Louis parecía guiarla con confianza hacia algo, dando giros precisos y olfateando varias veces antes de corregir el rumbo. «En solo 4 días aprendiste a ser un perro de verdad, ¿eh?», lo dijo en voz alta, sintiendo que el perro merecía el reconocimiento aunque solo fuera por el esfuerzo. «Si es tan bueno vivir con otros de tu especie, quizá Marinette pueda sacar lo bueno de mí». La chica del impermeable amarillo aún no podía creer que, después de tantos años, Marinette estuviera dispuesta a ayudarla, a darle otra oportunidad. Chloe aún recordaba cómo empezó todo, y ahora más que nunca le dolía el pecho tenerlo tan fresco en la memoria. Fue en su primer día en la guardería, hace muchos años. Tener un político como padre y una madre tan ausente hizo que la heredera llegara sola, siendo la única pasajera en la parte trasera de una enorme limusina. Era algo a lo que acabaría acostumbrándose, pero recordaba cómo ese día luchó por no llorar. Naturalmente, cuando sale atrae mucha atención de sus compañeros y sus padres. La niña con su coleta fue recibida con eso que siempre le faltó, atención, pero que, sin embargo, era algo agridulce. El resto de la gente la notó, eso era bueno, no estaba sola, pero no podía quitarse de la cabeza cuántos adultos había, todos ellos con un enorme parecido con sus nuevos compañeros. Todos tenían a sus padres ese día, todos menos ella. Era algo que le dolía en su momento, y eso dolía cada vez que Chloe se daba cuenta de que eso nunca cambiaba. El hecho de que, hasta el martes pasado, fuera una constante inamovible. Por suerte, la atención pública logró cubrir ese hecho. Comentarios emocionados de los otros niños que nunca habían visto una limusina, los elogios por tener ropa bonita, incluso el reconocimiento de los adultos que se dieron cuenta de quiénes eran sus padres. Era algo agradable, no tenía que pensar en sus padres ausentes si todos la celebraban, y quizás si ella fuera el centro de atención, quizá incluso su madre se giraría para verla. Era un concepto que se fue arraigando cada vez más en su mente con el paso del tiempo. Pero allí, en la entrada de la escuela, siendo el centro de su pequeño universo, la rubia notó algo. Se dio cuenta de alguien. Fuera de la multitud que la observaba, a un lado había otro dúo formado por una chica y un adulto con un aspecto físico bastante similar, y ambos ignoraron a la heredera.
La mujer que tenía rasgos asiáticos estaba agachada, intentando consolar a una chica con coletas que lloraba desconsoladamente. Chloe no recordaba lo que decía la chica, pero conocía muy bien la emoción detrás de esas palabras. Por favor, no te vayas. Lo primero que escuchó de la mini Marinette hace tantos años, antes incluso de saber su nombre, fueron palabras que probablemente le dijo a su madre antes de irse a Nueva York. La única diferencia era que la señora Du Painchen hizo algo que la rubia sabía que su propia madre nunca haría: consolarla. Esa chica, que en ese momento era menos que una don nadie comparada con la heredera, en esos segundos frente a la entrada tenía todo lo que Chloe habría querido y todo lo que daría al mundo por tener. Ahora el mundo había desaparecido, no quedaba nadie más que ellas dos, y en medio de una tormenta Chloe rezaba por la seguridad de esa chica llorando a la que tanto envidiaba. Louis la llevó a una entrada del metro. En otras circunstancias incluso le disgustaba el olor de clase media que desprendía el lugar, pero tras casi una semana sin gente y en su prisa por encontrar a su pareja, ni siquiera se dio cuenta. Volvió a usar su móvil como lámpara, algo agradecida de que el secuestrador eligiera esconderse en algún lugar dentro de casa. Entonces vio el final de las escaleras. Ridículo, absolutamente ridículo, se quejó incrédula al ver el suelo lleno de agua. Se subió el dobladillo de los vaqueros grises y, dado lo cortas que eran las piernas de su cuidadora, llevó al perro en brazos. Si no fuera por la publicidad en las paredes, el metro parecería una caverna inundada. Avanzó lo mejor que pudo, intentando iluminar con el móvil mientras luchaba por sujetar a Louis, que seguía temblando mientras olfateaba el aire. Si me haces girar, te juro, fue interrumpida por el chapoteo de su móvil cayendo. Maldita sea. Se agachó rápidamente y metió la mano en el agua, intentando agarrarlo sin ahogar al perro en el proceso. Por suerte, la luz encendida facilitó localizarlo. El problema es que su móvil no era precisamente impermeable. La luz empezó a apagarse cuando la sacó, durando lo suficiente para iluminar un gran animal rosa que tenía delante. Ratas en las alcantarillas. Bastante común en París. Cocodrilos. Cosa americana. Un hipopótamo en el metro. Impensable, si no fuera porque era solo uno de los animales que Chloe soltó del zoo el jueves. La rubia se quedó paralizada, sin saber si el tanque de pies robustos la recordaría y le estaría agradecido, o si intentaría comérsela. En cuanto vio al animal abrir la boca, la parálisis desapareció, sustituida por un grito ante los grandes colmillos y el ruido intenso de su salpicadura hacia las escaleras. ¿Era un animal carnívoro o simplemente defendía su territorio de un invasor desconocido? Eran preguntas que la heredera no conocía ni le interesaba saber. Simplemente corrió con todas sus fuerzas hasta salir de nuevo, dejando al robusto animal al pie de las escaleras del metro. Dime, por favor, que no lo haremos. ¿Tengo que bajar allí, otra vez?, preguntó después de soltar a Louis y detenerse para recuperar el aliento. El perro volvió a olfatear, esta vez acercándose a la entrada del metro pero cambiando de dirección, avanzando una manzana y había una alcantarilla abierta en medio de la calle. Antes de que una expresión de asco pudiera aparecer en el rostro de la chica, el animal olfateó rápidamente el agujero y luego el aire, y siguió adelante. Chloe estaba contenta de no tener que volver al metro, o peor aún, a las alcantarillas. Aunque eso no significaba que fuera más seco que pasar por zonas inundadas, la lluvia no dio ningún respiro. Era difícil, incómodo y frustrante, pero la rubia estaba decidida a encontrar a Marinette, necesitaba verla de nuevo. Pasaron años viéndose, tanto en el colegio como fuera de ella, nunca por buenas razones. Y ahora, después de trabajar y vivir juntos los últimos días, la verdad es que su única tregua le hizo recordar algo que le molestaba mucho. Le gustaba mirar a Marinette. Era algo que ella también, por desgracia, sabía desde el día en que se conocieron. Las presentaciones pertinentes habían pasado, ella y sus compañeros de preescolar habían quedado en manos de los profesores, teniendo su primer día con normalidad. Naturalmente, el resto de los niños la siguieron, ya que la famosa chica que llegó en limusina la hizo bastante popular, pero había una que no orbitaba a su alrededor. Por accidente y sin saberlo, la chica de las coletas había estado en contra de la heredera desde el primer día. Cuando todos giraban alrededor de la rubia, era un cometa rebelde. Cuando todos intentaban acercarse, ella se quedaba al margen. La chica de cabello negro azabache estaba ansiosa, aún echaba de menos a la mujer que, a diferencia de la madre de Chloe, se dignaba a prometer que volvería. El hecho de que eso la afectara en su momento le hizo llorar en el presente, agradecida por la lluvia que cubría su remordimiento. Siempre fui tan mala, pensó, sin saber ya si su peludo compañero encontraría a la otra chica.
tuvo cuidado de no tropezar al recordar su primera interacción. Fue a enfrentarse a ella en el recreo. Al verla de cerca por primera vez, la palabra guapa saltó de repente a su mente. La chica era adorable en sus ojos azules. Podría vigilarla todo el día, y acababa mirándola todos los días. Por desgracia, la rubia tuvo que preguntar. Le preguntó qué le pasaba, por qué no actuaba como el resto de los niños que la seguían, a lo que la chica de las coletas confesó con toda la inocencia del mundo. No recordaba todas las palabras exactas, pero de nuevo, recordaba la emoción detrás de todo aquello. Nunca me separé de mi madre. Eso fue solo otro clavo en el ataúd de su futura relación. Fuera lo que le dijera, confirmó lo que la pequeña heredera ya estaba pensando. La chica de cabello negro tenía algo que ella no tenía, algo que, por mucho que exigiera a su padre, nunca tendría, y eso la enfadaba. Luego vinieron las palabras que sí recordaba. La chica habló de lo torpe que era, de que tropezaba con sus propios pies y por eso era tan cautelosa. Le dijo a Minnie Chloe que siempre iba de la mano de su madre para no caerse, y por eso estaba tan distante, porque no quería avergonzarse delante de todos. Luego, con una inocencia y nerviosismo digno solo de ella, le pide si puede tomar su mano para estar segura. Y la rubia, sintiendo pura envidia por la chica de las coletas, respondía igual que su propia madre cada vez que le hacía esa pregunta. Uf, no. Eso es patético. Solo ahora, años después y en medio de lo que perfectamente podría haber sido el fin del mundo, la rubia lamentaba más haber dicho esas palabras. Siempre odiaba a Marinette por cosas fuera de su control, cosas que no hacía a propósito. Esa chica no fue culpable de que una limusina vacía fuera a buscar a la rubia ese día, ni de lo que pensó la rubia al verla saltar a los brazos de sus seres queridos que sí vinieron a buscarla. Hizo su vida imposible solo por celos, y el mundo entero tuvo que desaparecer para que finalmente decidiera reconocerlo. Y sin embargo, ella sigue creyendo que puedo cambiar. Dicen que en las situaciones más difíciles mostramos nuestra verdadera naturaleza, y en los últimos días Chloe solo vio a la misma Marinette de siempre, una chica torpe y de buen corazón. Esa chica de coletas siempre era genuina, desde sus intenciones hasta sus acciones. Así que la heredera sabía que si quería su segunda oportunidad, si realmente quería cambiar, tendría que encontrarla. Porque la recibiría con los brazos abiertos y esa sonrisa preciosa. No podía perderla ahora, no ahora que era su amiga, sin saber cuánto le dolía a la otra chica estar sola. Entonces la vio, era como si hubiera encontrado tierra tras años en el mar. Tras girar una manzana, vio como Louise corría hacia una chica de pelo negro azabache y en pijama, de pie en medio de la calle con un paraguas en la mano. Parecía fría y distraída, pero estaba sana y salva. Sin pensarlo, Chloe empezó a moverse, casi imitando a la chica de sus recuerdos. Deseaba tanto ser como ella, poder dejar el colegio y correr hacia sus seres queridos, lanzarse a sus brazos y no soltarla nunca. Eso fue lo que hizo inconscientemente, superó al perrito al alcanzar a Marinette y casi la derribó. No se quedaron callados en las calles mojadas por pura suerte. La chica de ojos azul claro se sorprendió, lanzando palabras al aire al notar a la heredera. Probablemente estaba explicando lo que estaba pasando o lo que había pasado, pero Chloe no escuchó. Por un momento, la rubia olvidó la humedad, el frío, la lluvia, la oscuridad y el ruido a su alrededor. Nada de eso le importaba. Solo le importaba haberla encontrado, tener a Marinette en sus brazos. Capítulo 12. Para ayudar. Resumen. La corazonada de nuestra heroína era correcta, al final había algo ahí fuera, pero para su sorpresa no significaba necesariamente malas noticias. Notas. Punto de vista de Marinette Dupain-Chen. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Cuando tienes una responsabilidad o te asignan una tarea importante, como recibir un paquete o cuidar de alguien, la persona tiende a estar más alerta de lo habitual. Te vuelves más perceptivo, prestando atención a cosas que normalmente pasarías por alto. Naturalmente, esto impide que uno pueda relajarse al 100%, centrándose constantemente en cualquier cosa fuera de lugar. En el caso de un superhéroe, la tarea de proteger la ciudad le mantiene alerta las 24 horas del día, atentos al más mínimo sonido que se parezca a sirenas o gritos de ayuda. En el caso de Marinette Dupain-Chen, además de estar alerta para sus deberes como Ladybug, también tenía que estar alerta para proteger la caja milagrosa. Tanta gran responsabilidad, acompañada de su torpeza y su tendencia a culparse por todos sus errores, la afectaba especialmente por las noches. Antes de que todos desaparecieran, dormía de forma intermitente. Cuando su mente no la llevaba a soñar con su trabajo como heroína, sus sentidos la despertaban porque un gato cruzaba su tejado.
Era algo que afectaría su salud a largo plazo, pero hasta entonces lograba ocultarlo, incluso dominarlo, pero luego llegó la desaparición de la humanidad. Sin duda había un problema, igual que un misterio, pero aunque la quietud de todo la desconcertaba, también le ayudaba a relajarse de alguna manera. Ya había intentado todo lo que podía por sí misma, tenía a los Kwamis buscando por el mundo, tenía al último ciudadano de París bajo su techo para facilitarle el cuidado, incluso empezaba a llevarse bien con ella. No había forma de que se cometieran crímenes ni accidentes solo entre ellos dos, y todo lo que ocurriera entre ellos podría manejarse como Marinette. Era curioso, pero desde el jueves la chica de las coletas estaba en racha de buenas noches, la situación le daba ese privilegio. Desafortunadamente, esa racha se vio interrumpida por los acontecimientos del sábado. Algo cortaba ramas y movía cables por toda la ciudad, o peor aún, los seguía. Había algo fuera, y la probabilidad de que pusiera en peligro a Chloe la mantenía alerta. La lluvia y el viento no ayudaban, despertando constantemente con el más mínimo ruido. Varias veces miró desde el desván para confirmar que las ventanas y la trampilla seguían cerradas, así como para comprobar cómo estaba su compañera de piso. Estaba oscuro, pero algún que otro rayo iluminaba las siluetas en la oscuridad y le mostraba a una hermosa rubia durmiendo plácidamente con un peluche en brazos. La calma de la situación no calmaba su mente, pero saber que la heredera estaba bien le trajo paz al corazón y fortaleció su espíritu. «Que duermas bien, me aseguraré de que estés seguro aquí», susurró la chica de cabello negro. Le sorprendió este cambio entre ellas, al ver cómo poco a poco se trataban mejor, cómo Chloe intentaba ser buena, ayudar. Cómo la rubia empezó a abrirse con ella, cómo confesó sus inseguridades y cómo prometió intentarlo de nuevo, hizo que Marinette estuviera más decidida a protegerla. Ya no era solo la última ciudadana de París, era más que eso. Entonces la chica de las coletas miró su móvil, eran casi las 2 de la madrugada del domingo, aún sin rastro de nada extraño. Con esa confirmación, se giró para ver al pequeño hada roja durmiendo junto a su almohada. La deidad en miniatura no había tenido mucho que hacer los últimos días, como mucho esconderse de la visita de su portador, pero aquella noche fue diferente. «Tiki, despierta», la chica de las coletas dijo en voz baja, moviendo a la pequeña criatura con la punta del dedo. «Es la sexta vez en solo 3 horas», se quejó en un susurro. «Lo sé, pero no puedo dormir, sé que hay algo fuera, pero las últimas veces que miré no había nada». A pesar de su queja, el Kwami comenzó a flotar. «Pero como no puedes oír nada por la lluvia, no tienes forma de confirmarlo si eso no cambia», ya había usado esa excusa. «Perdón, no, está bien, estás haciendo tu trabajo y mi deber es ayudar, gracias, Tiki, te prometo que te haré los macarrones favoritos para compensarlo», le aseguró Marinette con una sonrisa agradecida. «No hace falta», dijo el hada roja, atravesando la pared descuidadamente dormida. Era una tarea sencilla, siendo una criatura diminuta e intangible no había peligro, solo tenía que volar alrededor de la panadería para confirmar que nadie intentaba colarse ni hacer nada extraño. Lo único que hizo el fuerte viento frío fue despertarla por completo, pero aparte de esa molestia, era imposible que volara arrastrada por la tormenta. Normalmente solo pasan unos segundos antes de que la Kwami vuelva a entrar en la pared, diciendo que no vio nada con un bostezo y tumbándose de nuevo. Marinette ya empezaba a sentirse paranoica, empezaba a sentirse mal por molestar a la pequeña deidad, pero entonces la cabeza de Tiki apareció en la pared con los ojos bien abiertos. «Está en el colegio», dijo ahogando un grito, logrando que fuera lo suficientemente suave para no despertar al rubio. Ninguno de los dos esperaba que realmente hubiera alguien más, así que sin pensarlo la chica en pijama salió por la escotilla del techo directamente a la lluvia. Mirando hacia la escuela François Dupont, notó una ventana abierta y algunos cables que entraban por ella, conectados directamente al cableado eléctrico. Del mismo modo, vio una luz moviéndose en el edificio abandonado. Antes de que pudiera desaparecer de la vista, en un abrir y cerrar de ojos Marinette saltó de su terraza, transformándose en su heroica contraparte en el aire y lanzó su yo-yo hacia el edificio. Se estrelló contra una ventana, rompiéndola con el estruendo del trueno de fondo, revisando rápidamente el lugar. Vio el cable que iba de la ventana a la puerta del salón, lo tiró con fuerza, esperando que quien hubiera entrado todavía lo estuviera sujetando. Lo que entró en su campo de visión fue un cable roto, violentamente separado de lo que estuviera conectado. Salió al pasillo y vio de dónde venía, estaba conectado a una larga fila de cables de extensión modificados. Ladybug siguió el cableado, que se conectó rudimentariamente entre sí, algunas partes incluso con varias capas de cinta aislante.
El camino la llevó a la primera planta y directamente al sótano de la instalación, donde estaban todas las instalaciones eléctricas, de gas y de agua para la escuela. La chica de cabello negro tuvo que contenerse para no atravesar directamente las paredes, no sabía a qué se enfrentaba pero su mente ya iba a 1000 por hora. Estaba allí abajo, la cosa que los acechaba, que derribó las ramas y los cables, quizá era una Akuma, quizá era lo que había causado todo esto. Quizá fue el monstruo que le arrebató el mundo, que hizo desaparecer a sus amigos, a sus padres. Le costaba ser racional, le iba a costar contener los golpes. Pero si esa cosa, sea lo que sea, es capaz de causar una extinción masiva, sin duda estaría dispuesta a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Eso se repetía en su mente, notando que apretaba su yoyo más fuerte de lo habitual. Luego, sin pensarlo más y creyendo que todo acabaría ahí, la heroína del traje rojo con puntos negros pateó la puerta, separándola de la pared y haciendo que volara violentamente por el centro de la habitación. Algo dentro de la sala de máquinas empezó a hacer maniobras evasivas, era pequeño y tenía una luz brillante, que rápidamente apuntó directamente a los ojos azul claro, cegando a Ladybug. En respuesta, la heroína lanzó su yoyo a un lado, atrapó un cubo de basura de conserje y lo acercó a ella, luego giró por completo y lo lanzó hacia la luz con la tapa abierta. La fuerza del lanzamiento fue tal que en un abrir y cerrar de ojos la luz desapareció, atrapada dentro del cubo de basura que ahora estaba clavado a la pared y aplastado como un cubo vacío. Rápidamente, la chica de las coletas corrió hacia el objeto, impidiendo que se quedara en silencio y liberando al intruso. Estaba ahí, temblando dentro de la lata de plástico magullada. Se preparó para lo que fuera que hubiera hecho desaparecer a todos, no podía cometer errores. Luego se preparó para lanzar un puñetazo preventivo mientras retiraba el bote. Esperaba todo, pero nunca esperó ver un dron con grietas en la pantalla y una mano torcida. No, por favor. Estoy intentando ayudar. Suplicó con voz estática. Markov. Ladybug. Eres tú. ¡Qué alegría!, dijo la máquina, empezando a mover su hélice para volar de nuevo, con algunas dificultades. ¿Eres tú el Akuma? ¿Qué? ¡No! Max dijo que cuando me akumatizan soy rojo. Sigo triste. Y Max ha akumatizado es verde, pero en el Día de los Héroes estaba rojo. Sí, pero, ¿y la última vez que te akumatizaron, encerraste a gente y cosas en internet? Sí, pero, ¿sabes por lo que he pasado todos estos días? La chica de la máscara roja estaba molesta, decidida a acabar con la farsa allí mismo, sosteniendo al robot en sus manos. ¡No! Espera. Mira. Acompañando sus súplicas, algo cambió en la pantalla que mostraba sus ojos pixelados, y empezó a aparecer un vídeo. En esa pequeña pantalla rota podía ver una grabación de una habitación, la cámara acercándose a un niño dormido, era el propio Max. No parecía encerrado ni nada, esa debía de ser su habitación. Entonces la cámara hizo zoom y un agarre robótico sacudió su brazo. Espera, ¿esto es lo que ves? Pero cuando se graba el vídeo, el robot no respondió, seguía reproduciendo la grabación. El chico se había sentado en la cama y se había puesto las gafas, sacando a regañadientes un portátil mientras bostezaba, debía de ser muy tarde por la noche. Lo que vio en su ordenador le hizo abrir los ojos y despertarlo por completo, no había audio, así que nuestra heroína no estaba segura de qué era. Entonces un escalofrío le recorrió la espalda. Tras lo que parecieron unos minutos en cámara rápida, el chico se levantó de la cama, solo para desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Donde Max estaba antes no había nada, ni él, ni sus gafas ni su pijama, el portátil cayendo al suelo cuando desapareció. No había luz, no había relámpagos, ni se convirtió en animal ni en objeto. Ni siquiera mostraba signos de dolor, estaba completamente normal, simplemente desapareció a mitad de frase. Ladybug se tapó la boca con horror en los ojos, era una imagen que le revolvía el estómago. Saber que esto le pasaba a todo el mundo, así, sin más, que no había absolutamente nada que pudiera hacer para evitarlo. Y aún peor, iba a hacer daño a alguien que lo viera de primera mano. Lo siento, Markov, no te preocupes, era lógico, con tan pocos supervivientes, las probabilidades de que uno sea el Akuma son altas, respondió el robot, recuperando sus ojos pixelados. Pero fui demasiado brusco de todos modos, incluso dañé la pantalla y te rompí el brazo, lamentó la heroína. No hay problema, lo importante es mi base de datos y la batería, de todas formas iba a apagarlos cuando tuviera una fuente de energía duradera, para eso eran todos los cables. ¿Estabas haciendo mantenimiento en la red eléctrica?
Sin presencia humana, la luz desaparecería aproximadamente una semana después de desaparecer, eso sin contar el clima extremo como esta tormenta. Si quiero seguir investigando, necesito asegurar una fuente de energía. Cuando Ladybug lo soltó, volvió a volar con su hélice, dirigiéndose hacia los cables en el suelo. Perdona, creo que llevaba gorras, apagué mis moduladores de voz para ahorrar energía, no te preocupes. ¿Has dicho algo sobre una investigación? ¿Tiene que ver con lo que le enseñaste a Max? Cierto, por privacidad y seguridad no puedo grabar audio, su madre es astronauta, en un mes será su primer viaje al espacio en una nave prototipo. Explicó mientras intentaba levantar uno de los cables. Los viajes espaciales tienen muchas variables, las variables preocupan a Max, así que entré en los sistemas satelitales de Tsurugi Industries, la empresa que financia el proyecto, para monitorizar cuál sería su ruta de vuelo. ¿No es ilegal?, preguntó la heroína, recogiendo el cable, aún sintiéndose mal por haber roto la pinza del dron. Si vendes los datos. O si lo usas para extorsión. O si das acceso a terceros. O si lo usas para crear tu propio sistema. O sí, olvídalo, solo diremos que intentabas ayudar a un amigo preocupado. Adelante. Mientras cargaba por la noche seguía en el satélite, a las 00:35 de la mañana detectaron un objeto en órbita terrestre sobre París, un objeto como un meteorito. Todavía no tengo datos para darte una respuesta, solo sé que dicho objeto no entró en el campo de detección de los satélites, se formó dentro de dicho rango. Espera, ¿estás diciendo que antes de que todos desaparecieran algo se materializó en la atmósfera? La chica del traje rojo estaba incrédula, por primera vez en días tenía algo más que una hipótesis. Podría estar relacionado. Muchos Miraculous materializan cosas de la nada. Como la aparición de materia de la nada no es un fenómeno común, y como no tenía nada en mi base de datos, decidí despertar a Max. El robot empezó a volar más bajo, la heroína se sintió mal por haberlo dañado tanto. Confirmó que no fue un error cometido por los escáneres y que dicho objeto había comenzado a caer con una trayectoria extraña. Y luego desapareció. Ladybug terminó la frase, levantando el pequeño dron. Junto con el resto de la humanidad, exactamente a las 00:47 am del martes. Lo siento mucho, Markov, debería haber hecho algo para evitarlo. ¿Puedes prevenir cosas sin precedentes previos?, preguntó la máquina ingenuamente. La chica no sabía cómo responder. Por un lado, todo este desastre era su responsabilidad, al fin y al cabo era la guardiana del Miraculous y la heroína de París. Pero al final del día era solo una chica normal. Ojalá pudiera, fue su respuesta. Yo también. Cuando Max desapareció, fui a preguntarle a su madre, y como tampoco la vi, pensé que mis sensores visuales habían fallado, así que reinicié y empecé a cargar. Cuando reactivé el miércoles y confirmé que no era un fallo de mis sensores, empecé a... ¿cómo se dice? Preocupación. Bueno, eso explica por qué no te vi antes. Dios, soy terrible, no te vi mientras revisaba toda la ciudad, igual que pasé junto a todas las mascotas. La chica de cabello negro se sentía culpable. El estrés puede causar visión de túnel. Fue su respuesta estática. Eso no es excusa. Debería hacer mejor mi trabajo, lo que sea, no vamos a llegar a ninguna parte así. Hubo una investigación, ¿de qué va? Como la única variable ese día era ese objeto en el espacio, supuse que había una correlación entre ambos eventos. Así que empecé a investigar, buscando acceder a más satélites y cámaras, intentando averiguar dónde cayó, por qué se formó y por qué hizo desaparecer a tanta gente. Tanta información como sea posible. Perfecto, Markov. Justo lo que necesitaba. Si descubrimos qué fue eso, podré enfrentarme a ello y usar mi Lucky Charm para traer a todos de vuelta. La emoción volvió a Ladybug, sabiendo que por fin estaba avanzando en algo. El problema es que esto requiere mucha potencia de procesamiento, y los procesadores requieren tanta energía como yo. Anotó el robot. Intentaba redirigir las fuentes de energía de la ciudad, creando una línea segura a un lugar, conectando generadores de respaldo hospitalarios y otras fuentes eléctricas. Eso es mucho trabajo para empezar. ¿No pensaste en pedir ayuda? Cuando me di cuenta del problema de la electricidad, ya no patrullabas la ciudad. Lo siento también, pero estaban Marinette Dupainchen y Chloe Bourgeois, podrías haberles preguntado, son incompatibles, todo el mundo lo sabe. Tener dos piezas que se repelen constantemente no es bueno para ninguna operación. Los equipos deberían ser como el tuyo, Ladybug.
Una máquina funcional donde todas las piezas cumplen ciegamente su propósito. Markov, eso no es. La heroína no podía creer la imagen que transmitía al público. Sus compañeros eran personas, no máquinas siguiendo órdenes. Aunque, por supuesto, el dron no mentía. Después del incidente de la Reina Milagro y de convertirse en la guardiana, Marinette se había vuelto sin duda más controladora. Sentía que el mundo estaba en sus manos, así que inconscientemente empezó a ponerlo en práctica. Ella llegó con el plan y luego les entregó el Miraculous, exigió que se cumpliera y, naturalmente, sus compañeros, viéndola como la heroína de París, la siguieron sin cuestionarla. Y ahora mismo, después de verse obligada a trabajar con la rubia y ver lo decidida que podía ser, su creatividad y lógica solo la hacían sentir aún peor. Así que esto es lo que enseño a las futuras generaciones y a los robots. Los equipos no deberían ser así, pensó la chica de la máscara. Aparte de eso, Chloe es el punto más bajo de la evolución humana. No iba a servir de nada pedirle ayuda con esto. Anotó Markov. ¿Quién ha dicho eso? La frase pilló a Ladybug desprevenido. Marinette, su reciente admiración por la heredera, le hizo olvidar a qué respondía ella misma en su rivalidad, ambas antagonizándose mutuamente. Bueno, los adolescentes tienen relaciones complicadas, estoy seguro de que no quiso ser tan cruel con ella y que no piensa que... Lo mejor sería preguntarle cuando la vea. Ahora tengo que seguir preparando la línea de energía segura. Tengo que descargar los datos de los satélites antes de que empiecen a caer dentro de un año por falta de apoyo humano, dijo mientras volvía a volar con su hélice, intentando y fallando en agarrar el cable otra vez. ¿Sabes? Los equipos tampoco tienen que ser una máquina perfectamente funcional, que todos hagan todo lo que dices pone mucha presión en una sola persona, y por eso voy a ayudarte. ¿Ah, sí? Tu plan es justo lo que necesito en esta situación. Además, las buenas acciones necesitan apoyo, no podemos esperar que la gente sea buena sin ayuda, dijo la chica, poniendo su mejor cara de heroína. ¡Qué alegría! Con vuestra ayuda seguramente terminaremos esto antes de que los reactores nucleares colapsen y la Tierra se llene de radiación. Había un tono alegre en su voz sintética. Espera, ¿centrales nucleares qué? Sin mantenimiento humano, el sistema energético colapsaría en aproximadamente una semana. Pero solo las infraestructuras de transporte, por su parte, las propias centrales eléctricas tardarían más en colapsar. Los nucleares tardarían un mes en fundirse sin mantenimiento ni refrigeración. Tenemos que ponernos a trabajar entonces. No quiero averiguar si el Lucky Charm puede limpiar la radiación. Tendrás tu fuente de energía antes de que termine el día. Dijo la heroína, algo preocupada por su nuevo plazo de trabajo. ¿Puedes hacer eso? Apareció un signo de interrogación en la pantalla agrietada. No seré la máquina más avanzada de París, ni haré milagros, pero haré lo que pueda. Y con esa promesa, la chica se puso manos a la obra. Más que nunca tenía algo con qué trabajar, una pista, una idea de lo que podría haber pasado antes de que todos desaparecieran sin dejar rastro. Tenía mucho que hacer y la noche aún era joven, iba a hacer todo lo posible para ayudar. Capítulo 13. Lo siento. Resumen. Ladybug consigue ayudar con el problema eléctrico, pero por desgracia, parece que Marinette no lleva bien la cuenta del tiempo. Notas. Punto de vista de Marinette Dupain-Chen. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Hay algo que todos hacemos para sentirnos realizados, algo que nos hace sentir completos, orgullosos y satisfechos con nosotros mismos. Algunos pasan toda su vida buscando ese algo, otros lo conocen desde que tienen memoria, y otros simplemente tienen una epifanía. Esto último fue el caso de Marinette, que tuvo su epifanía durante el incidente del corazón de piedra. El primer ataque de Akuma fue el día que cambió su vida para siempre, cuando descubrió que lo que la llenaba por dentro y que acabaría ahogándola, era ayudar a los demás. Eso que le daba sentido a su vida por encima de todo, que algo que quería que fuera su legado, era ser una heroína. Sé una buena persona, ayuda a la gente, haz del mundo un lugar mejor. Desgraciadamente, lo que la llenaba era también la causa número uno de sus complejos e inseguridades actuales. ¿Soy suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Es todo culpa mía? Eran las preguntas que más le rondaban la cabeza cada vez que miraba su trabajo como superheroína. Tenía todo para ayudar a gente como Ladybug, literalmente fue elegida para salvar el mundo. ¿Pero estaría ella a la altura de la tarea? Desde la desaparición solo tenía una respuesta a esa pregunta. No. No estaba a la altura, no era suficiente para equilibrar todo lo que estaba en juego.
Y cada segundo que estaba sola con su mente, sin distraerse con los Kwamis ni con Chloe, o que no estaba trabajando en algo, lo recordaba. Se aferraba a cada avance para descubrir qué había pasado, para descubrir a Augmoto, para lograr algo, para demostrarse que estaba equivocada. Y por eso, ahora que el universo le sonreía en forma de dron con una pantalla rota, corría por París contra una tormenta inclemente. El viento soplaba fuerte y la lluvia caía furiosa, pero ella lo atravesó sin inmutarse. Se balanceaba imparablemente mientras Markov la guiaba. Por razones prácticas, cogió un auricular de su yo-yo y se lo colocó en el oído, pidiéndole al robot que hablara con ella allí para que pudiera oírlo bien incluso en medio de la tormenta. De la misma manera, montó una riñonera improvisada con cables para llevar lo mencionado, sintiéndose aún culpable por el daño que causó por accidente. Entiendo por qué tanta gente es fan del tipo araña. Este movimiento aéreo penduloso, aunque no es eficiente, es muy divertido. Sin duda, pero tenemos que concentrarnos. ¿Estás seguro de que tenemos todo lo que necesitamos para el hospital?, preguntó la heroína, viendo la gran bolsa deportiva que habían sacado de una tienda. Ya era de luz por las horas de trabajo. ¿Sí? Según mis cálculos, tenemos el 132% de los materiales necesarios para redirigir la electricidad del generador de emergencia. El robot que llevaba en el pecho respondió. Todavía no entiendo por qué cogiste provisiones extra cuando robamos la ferretería. ¿Cómo voy a saber cuántos rollos de cinta americana son 13.470 centímetros? Y no es robar. Cuando todo esto termine, todo volverá a su sitio, espero, así que no iré a la cárcel por practicar poda sin licencia de árboles públicos y dañar el cableado eléctrico de la ciudad. ¿Pensabas que te mandarían a la cárcel? Quiero decir, al fin y al cabo es vandalismo. Pasé 3 horas, 42 minutos y 15 segundos considerando las implicaciones antes de intentar asegurar una fuente de energía. Eso es mucha introspección para alguien que hackea satélites. ¿Y cuál fue tu conclusión?, preguntó la chica del traje rojo y los puntos negros. Que, según observaciones anteriores, tú y Chad Noir dañáis o usáis activamente propiedad pública y privada para detener crímenes o accidentes, así como para entrar en lugares a los que no estáis invitados o no deberíais tener acceso, explicó con voz estática. Pero como lo haces por el bien común, no hay problema. Así que encontraré la manera de ayudar, aunque exista la posibilidad de acabar en prisión. Ladybug se sorprendió genuinamente por esa interpretación de sus acciones anteriores. Ese es el ejemplo que estoy dando al mundo. Se cuestionó en su mente. Sus intenciones no eran malas, el robot realmente quería ayudar, pero su análisis era muy literal. Al fin y al cabo, ¿está mal ir cuando alguien necesita ayuda? ¿Estuvo mal usar un camión de bomberos congelado para tender una trampa a un villano? ¿O activar los parachoques de un coche para atrapar una sirena dentro? ¿O que se pase por un autobús cuando te lo lanzan? Después de todo, luchó contra supervillanos y salvó vidas. Las cosas no podían ser tan simples, tenían que tener matices. Aunque, por supuesto, tenía el Lucky Charm, solo gritar Miraculous Ladybug y una nube de Ladybugs mágicos lo arreglaría todo, así que su uso de propiedad pública y privada nunca fue un problema real para la población. Entonces vio lo que hacía, iba de bloque en bloque alterando el cableado eléctrico. Montar y cambiar cables, conectarlos a otras piezas y cambiar las corrientes, todo siguiendo las instrucciones de Markov. ¿Se repararía todo eso también? ¿Se borraría la información privada obtenida por el pequeño dron de su disco duro? Ahora iba a un hospital para conectar el generador de emergencia a su línea segura. Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿recuperará la energía que usan? ¿Sabrán los responsables que el generador de emergencia está vacío cuando regresen o se llevarán una desagradable sorpresa si se va la luz en medio de una cirugía? Nunca pensó en las ramificaciones de sus poderes, simplemente confiaba en que todo se arreglaría. Desde que su vida caótica se calmó por la desaparición de todos, ya que ya no tiene 1000 cosas que mantenían su mente distraída, cae cada vez más en estas preguntas. Cada vez más consciente de lo que no sabe, de lo que hace y de lo que hizo. Y todo eso, junto con la perspectiva de Markov, solo le dejaba claro que quizá no se le daba muy bien lo que la hacía sentirse completa. Al fin y al cabo, el robot podía ser muy inteligente, pero aún tenía menos de 1 año de vida, seguía siendo como un niño pequeño. Claro, un niño pequeño le estaba enseñando a redirigir la electricidad de toda una manzana para que fuera un solo edificio al otro lado de la ciudad, pero seguía siendo una mente muy inocente a su manera. Los primeros pasos de la humanidad para tener una inteligencia artificial real como las de las películas, y yo le estoy enseñando que robar está bien.
Max me va a matar, pensó después de envolver unos cables expuestos con cinta aislante. Bueno, con esto ya habíamos asegurado 82 fuentes de energía, informó el robot. Ahora es hora de desconectar el metro de la red principal. Tenemos que tener la menor desviación posible de corriente y no creo que Marinette o Chloe estén usando el tren ahora mismo. La heroína simplemente va a él sin responder. Para algunos parecería muy diligente, pero la verdad era que seguía perdida en sus pensamientos. Después de todo, había dejado conscientemente fuera de combate la electricidad en casi todas las manzanas de París solo para llevar a cabo un plan, y ahora más que nunca se preguntaba si sus poderes repararían lo que había hecho conscientemente. Estaba tan absorta que ni siquiera se inmutó ante el hipopótamo al pie de las escaleras del metro, simplemente saltó sobre él como si fuera una valla. Avanzando por los túneles inundados hasta la estación central de tren, allí cortó la energía de todas las vías del tren en la ciudad vacía. La ciudad estaba completamente oscura tras terminar su trabajo, todas las fuentes de energía de París iban directamente a un solo punto. Ahora solo quedaba llevar a Markov a ese punto. Aunque no podía saber si ya habían pasado la noche por la tormenta, sin duda pasaron varias horas trabajando bajo la lluvia intensa, así que optó por un camino ligeramente más seco. Las alcantarillas estaban rebosadas de agua de lluvia, pero gracias a su velocidad sobrehumana y gran agilidad, la heroína avanzó sin tocar el suelo, ni el agua, en ningún momento. Movió la tapa de la alcantarilla y salió a solo un par de manzanas del edificio París Televisión. Markov había deducido que era el lugar perfecto para su plan, un gran número de procesadores y servidores para telecomunicaciones, incluso con su buena variedad de antenas y transmisores para mejorar su propio alcance, facilitando entrar en el alcance de los satélites y contactar con ellos. Tenían toda la red eléctrica concentrada en ese edificio, pasando por una gran variedad de supresores y cortafuegos para asegurarse de que los dispositivos no se quemaran por el exceso de energía. Muy bien. Todo parece funcionar bien. Ahora, si pudieras conectar esos cables USB y el cargador por mí, te lo agradecería. Preguntó el robot con su voz estática, moviendo torpemente su mano robótica para demostrar por qué no lo hacía solo. Inmediatamente. Respondió la heroína, conectando los cables. Y. Perdona otra vez por ser tan agresivo antes, añadió avergonzada. Era algo lógico dado el estrés de la situación, aunque supongo que es difícil dejar atrás los hábitos. Oh, no me digas que yo también soy de los que golpean primero y luego hacen preguntas, ¿qué? No. De hecho, lo que noto después de nuestras últimas 9 horas de colaboración es que tiendes a disculparte mucho. Teniendo en cuenta que, de los 43 minutos de conversación que tuvimos hoy, un tercio fueron disculpas. Tanto. Espera, ¿de verdad hablamos tan poco? La chica del traje rojo con manchas negras se sorprendió de lo egocéntrica que podía ser a veces. Tengo que disculparme con Chad cuando vuelvas y siempre soy así, debe de ser horrible coquetear con un muro, pensaba que era algo así como un hiperfoco heroico, ¿no? ¿Estás bien, Ladybug? Preguntó con signos de interrogación en la pantalla. Sí, no te preocupes, es solo que, con la desaparición y nuestra pequeña charla, he tenido muchas cosas en la cabeza, confesó. ¿Por el colapso de las centrales nucleares? Todavía tenemos mucho tiempo antes de llegar a ese punto. Señaló, intentando calmarla. ¿O es por el sistema de gas? Técnicamente, las tuberías tienen mejor rendimiento y resistencia que el cableado, así que aún le quedan un par de días de funcionamiento. Y si es por el agua potable, el agua de lluvia es una de las más limpias para el consumo humano, hay muchos recolectores en la ciudad. Explicó Markov. No es eso, pero me alegra saberlo, un problema menos, la heroína se rascó el cuello. Es más porque, por todo lo demás, la ciudad es tan oscura y silenciosa que no puedo dejar de pensar en todo lo que hice, supongo que la privación de estimulación externa hace que el cerebro se estimule a sí mismo. En ausencia del color y bullicio natural de la ciudad, tu cerebro debe compensar recurriendo a tus recuerdos. Razonó el robot de pantalla azul. El problema es que miro atrás y me pregunto si hice bien mi trabajo, quiero decir, por mucho que lo haya intentado hasta ahora, no he podido detener a Augmod y si no fuera por ti nunca habría sabido lo que detectaron los satélites, luego miró directamente la máquina conectada a los cables. ¿Qué haces si no eres capaz de cumplir tu propósito? Hubo un momento de silencio, como si Markov estuviera procesando lo que ella dijo, literalmente procesándolo, buscando una respuesta adecuada. Tras un minuto, el dron volvió a hablar, esta vez asegurándose de que su voz saliera lo más clara posible.
Los humanos naturalmente no tienen un propósito propiamente dicho, no son una máquina ni un objeto con una función predeterminada, así que Max me programó sin un objetivo fijo. Quería que fuera lo más humana posible, no anclada a una sola función o propósito, para poder elegir qué ser. Luego la señaló. Max dijo que los humanos se dan un propósito, una función. Tú decides cuál es tu propósito. Pero ¿qué pasa si no soy capaz? ¿Y si fracaso en lo que quiero hacer? ¿Y si no puedo ayudar a la gente? Entonces tienes que definir qué es un fracaso. Si tu propósito es ayudar, ¿en qué momento dejas de ayudar? ¿A qué escala? ¿Consideras que fracasaste a escala global, pero a menor escala? Por ejemplo, hoy me has ayudado. Gracias a ti tengo una forma de cumplir el propósito que me propuse, de descubrir qué pasó para salvar a mis amigos. Es poco probable que eso pueda considerarse un fracaso. Ante esas palabras, la chica de ojos azul claro no pudo hacer más que suspirar con una sonrisa agridulce, no del todo convencida pero negándose a seguir molestando al robot. Gracias, Markov, creo que, tienes razón, es un placer ayudar. Ahora, procederé a recopilar toda la información posible del satélite y de las cámaras. Entonces dejaré de molestarte. Cuando tengas algo, enciende la luz del 12º piso y vendré tan rápido como pueda. Ladybug dijo despidiéndose con la mano, el robot respondiendo con su propio brazo. Ahora que todo estaba listo, la verdad es que la oleada abandonó su cuerpo cuando el rugido de su estómago se hizo presente. Sacó unas patatas fritas de una máquina expendedora, se destransformó y las compartió con Tiki mientras bajaba las escaleras. Luego cogió un paraguas de una de las chicas del tiempo y salió a la calle, otra vez bajo la lluvia que no le daba cuartel. Sería un largo camino a casa, esperaba llegar antes de que Chloe despertara así que no se preocuparía, pero la nube negra en su mente la hizo detenerse en medio de la calle, mirando al Kwami que flotaba pegado a la tela impermeable del paraguas. Tiki, sé que siempre me dices que me va bien y que soy una buena Ladybug, pero ¿es eso cierto? ¿No estabas siendo amable en esas ocasiones? Marinette tenía cara de horror. Como tú misma le dijiste a Chloe, el hecho de que lo reconozcas, que te importe tanto hacerlo bien, es prueba de que eres una buena Ladybug. Respondió la mini diosa, sonando casi cómplice, aunque parecía que eso no era suficiente para convencer a su portadora. No uses mis palabras en mi contra, sabes que es diferente. Ella intenta portarse bien y eso demuestra que ha cambiado estos días, pero yo llevo meses intentando ser heroína y siento que no avanzo nada. La chica en pijama estaba enfadada consigo misma. Si fracasa, su vida seguirá siendo miserable, eso sería horrible pero al menos no haría daño a nadie. Por otro lado, si suspendo, esto es lo que pasa, señaló alrededor. Venga Marinette, no digas eso, solo tienes 15 años, no tenías forma de evitarlo. Lo habría evitado si hubiera atrapado a Augmot en este punto. Soy Ladybug, soy el guardián de los Miraculouses, y sin embargo ya habéis oído cómo me ven todos. Una mandona que da órdenes y trata a sus compañeros heroicos como robots, una delincuente que lo rompe todo porque su yoyo mágico lo va a reparar cuando todo termine. Las lágrimas amenazaban con caer. Creo que esto es tu inseguridad hablando, ¿tú crees? Ella soltó un pequeño hipo, apretando el paraguas con más fuerza mientras bajaba el tono. Tiki, me peleé con Alia antes de que pasara todo esto, literalmente olvidé un Miraculous que le di a Zoe, allané la casa de Lila por mis prejuicios, cuando es obvio que no puede ser Augmot. Marinette, me lleno la boca diciendo que voy a ayudar a Chloe a portarse bien cuando yo le causé una regresión en primer lugar, por pura suerte encontré a Markov, si no, seguiría siendo totalmente inútil en casa. Tiki, ella piensa que soy perfecta, pero ni siquiera sé si puedo seguir siendo buena, no te preocupes, no eres una mala persona, mucho menos inútil, haces lo mejor que puedes. El hada roja se distrajo con algo en su campo de visión, cortando su monólogo. Voló rápidamente para esconderse encima del paraguas. Esta acción resultó extraña para la hija de los panaderos, que se giró al oír los pasos en el agua. En un abrir y cerrar de ojos, una chica de amarillo la avalantó, no cayeron milagrosamente en las calles inundadas. La chica de las coletas tardó casi un minuto entero en darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa chica que casi la tira al suelo, con un impermeable amarillo y que la abrazaba, era Chloe. Chloe Bourgeois, la estaba abrazando. Ni en sus sueños más locos podría imaginar una escena así, y entonces se dio cuenta de que la rubia que la abrazaba era también la misma que dejó en su casa al otro lado de París, la casa a la que Marinette pensó que volvería antes de que dicha rubia despertara. Dios mío, Chloe. Lo siento muchísimo. Dios, qué tonta soy.
Incluso me dijo hace un momento que estuvimos allí 9 horas, claro, ¿qué te preocuparía? Debiste de estar aterrorizado. Dios, qué tonta soy. Lo siento. Lo siento mucho. Sus disculpas caían con la misma fuerza que la tormenta a su alrededor, pero la rubia ni siquiera se inmutó. La sostuvo en sus brazos, el impermeable frío y empapado se sentía cálido contra la tela de su pijama de alguna manera. Era algo en la forma en que la sostenía, como los brazos de Chad Noir cada vez que la protegía, como los de Alia cuando la consolaba tras revelar su identidad, como los de su madre cuando fue a recogerla en sus primeros días de preescolar. El pequeño grito reprimido que escuchó a su lado aclaró todo. Chloe salió en medio de la tormenta, envuelta solo en un impermeable, a buscarla. Chloe tenía miedo por ella, y la abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo. Esto hizo que la chica de cabello negro se le llenaran de lágrimas, que correspondió al abrazo y se sintió culpable por dejarse llevar por ello. Luego susurró suavemente en el hombro de la heredera, palabras tan suaves que solo quedarían entre ambas, aunque no hubiera nadie más que pudiera oírlas. Esta última disculpa venía de lo más profundo de su ser. Lo siento.